Pues muy buenos días a todos los presentes. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, con fecha 3 de julio del 2025, siendo las 9:04. Han comunicado su excusa a esta presidencia por el Grupo Municipal por y para Malpartida, Sandra Valencia y Anabel Aguilera, y por el Grupo Municipal Socialista, doña Petri Rubio. Por tanto, señor secretario, damos comienzo a la sesión del Pleno. Bien, primer punto, pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la sesión. Bien, al ser el formato de esta sesión extraordinaria y urgente, esto se recoge en la Ley de Base del Régimen Local, en el artículo 46.2, que es una modalidad especial de pleno extraordinario que conlleva una tramitación abreviada. Y el propio ROF, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, viene a decir que la convocatoria la hace el alcalde y no es necesario mantener los 2 días hábiles previos de la convocatoria a la celebración que conlleva una sesión ordinaria. Por tanto, procede como primer punto del día ratificar la urgencia y bueno, pues para este equipo de gobierno es necesario este pleno pues para garantizar el normal funcionamiento de este ayuntamiento respecto a las residencias de mayores y también pues para garantizar la viabilidad técnica y estructural de la obra de ampliación de esta residencia, que ya está finalizada en su primera fase pero inacabada en su totalidad. Por tanto, los motivos para la urgencia es que desde el mes de abril estamos fuera de contrato y de prórroga y la legislación vigente, tanto en materia de contratación pública como por la propia responsabilidad administrativa, pues nos obliga a adjudicar un nuevo contrato de gestión de las residencias mayores con la mayor celeridad posible. Hago un poco de memoria que llevamos ya más de un año con este procedimiento de contratación, más concretamente desde el 29 de mayo del 2024, y lamentablemente pues la burocracia de este país hace que todavía estemos en una fase, pues yo diría intermedia, todavía nos queda bastantes meses por delante, y que debido al último informe de la ONE, de la Oficina Nacional de Evaluación, pues nos ha hecho retrotraernos otros 2 meses que, como aprobamos en el último pleno de junio, lo que ya se había aprobado previamente. Es decir, tenemos que volver a aprobar tanto el informe de viabilidad económica como el pliego de cláusulas administrativas, el anexo y la memoria justificativa. Y otro motivo de la urgencia es, como he adelantado, pues que la primera fase de la obra ya está finalizada, pero no está totalmente impermeabilizada y acabada, porque la segunda fase, hasta que no se adjudique este contrato de gestión con los 700.000 euros del canon, no se podrá finalizar. ¿Qué sucede, por tanto? Que es una obra vulnerable a las inclemencias del tiempo, y cuanto más tiempo pase desde que se acabó hace ya creo que 2 meses hasta que se inicie, que no se iniciará pues hasta dentro de 4 o 5 meses, pues pueden generarse una serie de perfectos que pongan en peligro la propia obra estructural. Por tanto, no podíamos demorarlo al próximo pleno ordinario, que es la semana que viene, porque si lo aprobamos hoy, se publican mañana las bases de licitación, las empresas interesadas podrán hacerlo en 26 días y lo haremos todo en julio, y por tanto la primera mesa podremos tenerla en julio y ya evitamos ese mes de agosto que es inhábil a muchos efectos administrativos. Por tanto, esta es la urgencia y proponemos al Pleno pues que, como he dicho anteriormente, que apruebe la misma para entrar en el fondo del asunto. Por mi parte, nada más. Por el Grupo Municipal Socialista. Sí, buenos días. Nosotros, como siempre, hemos estado a favor de todas las mejoras posibles de la residencia de Santana y su ampliación, pero siempre hemos estado en contra de los 25 años de la concesión. Nos parece excesivo, creemos que es un error, y entonces nuestra posición va a ser la abstención, como hemos hecho otras veces. Gracias. Bien, pasamos a votar la urgencia, por tanto, e insisto, solamente se vota la urgencia, luego entraremos en el fondo del asunto. ¿Votos a favor de la urgencia? 5. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 2. Bien, Segundo punto, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Bien, se ha juntado junto a la convocatoria de este pleno extraordinario copia del acta de fecha 13 de junio del 2025. ¿Tienen alguna alegación al respecto? ¿Ninguna? ¿Ninguna por aquí? Pues queda aprobada por unanimidad. En tercer punto, aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto de la concesión de servicio para la gestión de la residencia de mayor Centro de Día Santa Ana Malpartida,
Modificación del pliego de cláusulas administrativos y de la memoria técnica. Bien, señores concejales y concejalas, traemos hoy a este pleno la aprobación, por tanto, del expediente de contratación, nuevamente la aprobación que ya hicimos hace varios meses, de la contratación mediante procedimiento abierto de los servicios para la gestión de las residencias mayores Centro de Día Santa Ana. Como ya se ha debatido en varios plenos al respecto, voy a intentar abreviar todo lo posible. Como recordarán, en el último pleno ordinario del 13 de junio aprobamos, a instancia de la ONE, que es la Oficina Nacional de Evaluación, que nos solicitaba una serie de cambios en el estudio de viabilidad económica, pues atendiendo a este requerimiento procedimos a modificar el estudio de viabilidad económica que nos había redactado la Diputación Provincial de Cáceres, eliminando del mismo, según nos dijo la ONE, los gastos de amortización del canon inicial. El canon inicial que se mantiene es por importe de 700.000 euros. El informe inicial de viabilidad incluía los gastos de amortización, elevándolo el total de gastos para la empresa adjudicataria en 1.200.000 euros aproximadamente, pero la ONE nos instaba a que revisáramos que los gastos de amortización, es decir, los gastos financieros que pagan por los intereses la empresa adjudicataria, que no deberían incluirse en ese precio total del contrato. Así lo entendimos también una vez revisado ese informe y, por tanto, se volvió a traer en el pasado pleno 13 de junio un nuevo estudio de viabilidad económica que fue aprobado en el pleno y, tras estar expuesto durante 15 días, pues no se han presentado alegaciones al mismo. Por tanto, una vez que ya se considera que está aprobado ese estudio de viabilidad económica, procede, por tanto, el segundo paso, que ya lo habíamos hecho anteriormente, que es aprobar la memoria justificativa de este contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares, que se ha ajustado pues sobre todo con este importe y alguna otra cuestión de concordancia, nada más sustancial, y el conjunto del conjunto de anexos, tanto técnico y administrativo, que completan el expediente. El pliego de prescripciones técnicas no se trae a este pleno porque ya se aprobó y no se ha modificado en el pleno de mayo. Por tanto, pues solicitamos al Pleno de la Corporación la aprobación nuevamente del expediente. A tenor de las declaraciones del Grupo Municipal Socialista, pues es evidente que es mucho tiempo, 25 años, pero es la única forma de que este ayuntamiento pueda afrontar la ampliación de 31 a 68 plazas, porque ya llevamos invertido más de 600.000 euros, nos faltan otros 700.000, no tenemos garantizadas subvenciones de otras administraciones públicas, bien sea la Diputación o la Junta de Extremadura, aunque estamos gestionando en este sentido, pero pasar de 31 a 68 solamente es factible y es viable si la empresa adjudicataria puede aportar un canon de 700.000 euros, y para que esto le sea rentable y no peligre el funcionamiento de la residencia, pues tenemos que hacer una adjudicación por mucho tiempo, como digo, 25 años. Al final, no solamente una infraestructura de las más importantes de Malpartida, sino que es una instalación por donde vamos a pasar muchos malpartideños, Dios lo quiera, porque así nuestros mayores no tienen que irse de su pueblo. En segundo lugar, vamos a dar empleo de calidad, empleo estable para muchísimas personas, pues pasaríamos de los 30 actuales a unos 50 malpartideños y malpartideñas principalmente, que podrán trabajar en su pueblo. Y, en tercer lugar, es una de las herramientas más importantes que tenemos para el desarrollo económico de Malpartida y para luchar contra el despoblamiento de los entornos rurales. Por tanto, yo apelo a esa responsabilidad con el pueblo de Malpartida para esta instalación tan importante, y que de esta forma lo hagamos lo antes posible, pues insisto, estamos ya fuera de contrato, fuera de prórroga, y procede, por tanto, regularizar lo antes posible esta situación. A esa responsabilidad apelo y, por tanto, solicito el voto favorable de este procedimiento de contratación administrativa. Por el Grupo Municipal Socialista, señor Silgado. Sí. Bueno, reiteramos el tema de los 25 años. Si no me equivoco, es el mayor número de años permitido por ley para este tipo de concesiones. Teniendo en cuenta también el mundo tan cambiante que tenemos, por desgracia, nos parece excesivo. Cada uno que se eche cuenta, yo dentro de 25 años pues tendré más de 80, y me parece que hipotecar un activo como la residencia Santa Ana durante tantos años creemos que es un error. Por otra parte, tenemos dudas de la viabilidad económica, porque el ayuntamiento, es cierto, cobrará esos 700.000 euros, pero la empresa adjudicataria, aparte de los 700.000, va a tener que pagar aproximadamente unos 500.000 más por la amortización
que es lo que se ha quitado del informe, según creo, porque no se considera una inversión ni tampoco se puede amortizar anualmente. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, la empresa al final pues va a tener que compensar esos gastos, más de 1.200.000 euros de alguna manera, y entonces también tenemos dudas sobre ese tema. Gracias. Bien, usted lo ha dicho, sobre el plazo, cuando pasen los 25 años usted tendrá 80 y algo, yo evidentemente tendré 77. Seguiremos siendo jóvenes para ir a la residencia, aunque es bueno que siga funcionando la residencia por si tenemos que ir a ella. Pero sí es cierto que pueden preguntar en el entorno de muchos pueblos donde las residencias están teniendo problemas de viabilidad económica. Hay empresas que ya no están optando a estas licitaciones porque nosotros no es que le pidamos por el uso un canon de 700.000 euros, son 28.000 al año, sino, como ha dicho, eso conlleva una amortización al año de en torno a unos 42.000 euros, eran los cálculos iniciales. Es decir, 28 que nos tiene que dar al ayuntamiento, pero que nos paga de forma anticipada, más otros 15.000 de media al año de intereses. Con esas cuentas sale, con esos números sale la viabilidad económica, porque se prevé que la ocupación de residencias sea casi al 100%, ya que es una de las residencias que más lista de espera tiene, tanto en plazas del SEPAZ como en plazas privadas, y por tanto eso es una garantía de que va a salir los resultados económicos. Evidentemente, cuando se hace este estudio de viabilidad lo hace la Diputación, nosotros le aportamos lo mínimo que queremos, pues los datos así se arrojan de que efectivamente esa viabilidad está garantizada. Pero no hipotecamos un activo, como usted está diciendo, de mal partida. Si utilizamos ese argumento que usted pone sobre la mesa, uno de los activos más importantes del ayuntamiento, le estamos hablando desde el punto de vista económico. Y nosotros aquí no lo estamos barajando desde el punto de vista económico, porque hay ayuntamientos que adjudican las residencias sin pedir nada a cambio, sin pedir ese canon de utilización para mejoras y demás. Lo ceden simplemente porque una empresa tiene la capacidad de gestionarlo de forma eficiente, cosa que no tiene un ayuntamiento. Entonces, yo lo veo más como un activo en lo social, porque vamos a garantizar que durante 25 años siga funcionando, ojalá se mantenga la calidad que tiene hasta ahora, que con la empresa actual llevamos ya, creo que son 12, 13 años, y siempre hay algún problema, siempre hay alguna queja, pero apenas han sido mínimas. El funcionamiento se ha garantizado incluso en épocas de crisis como el COVID, con una excelencia donde apenas tuvimos incidencia de positivos en la residencia, con trabajadoras en su inmensa mayoría del municipio, con usuarios que se van a beneficiar del municipio. Por tanto, no estamos hipotecando nada, todo lo contrario, estamos garantizando un servicio de calidad durante 25 años, que evidentemente, si la empresa que resulta adjudicataria, que puede ser la actual, puede ser otra, pues no lo hace bien, pues ahí tendremos nuestro procedimiento de garantía, de inspección y sobre todo de supervisión, porque al final no deja de ser una residencia pública. Gestión externa por una empresa, pero la titularidad corresponde al ayuntamiento y, por tanto, no estoy de acuerdo con ese argumento de que hipotequemos un activo importante del ayuntamiento. Todo lo contrario, lo consolidamos y para mucho tiempo. E insisto, al final la empresa que se presente pues sabe lo que tiene que pagar, sabe los costes añadidos de personal, de suministro y demás que tienen, que todo eso viene en estudio de viabilidad, y ellos son los que saben de cuentas y son los que saben de su viabilidad. ¿Que podría haber sido menos? Ojalá, pero si lo ponemos a 10 años, pues apenas hubiéramos podido pedirle a la empresa un canon de 200.000 o 250.000 euros, que es insuficiente para acabar una ampliación que, con los fondos propios que hemos tenido hasta ahora, lo que se va a poner con el canon, pues se vaya a cerca del 1,5 millones de euros, que va a quedar a beneficio sobre todo de los malpartideños. Por lo tanto, yo creo que es una operación muy beneficiosa para el ayuntamiento y sobre todo muy beneficiosa para la calidad de vida de los malpartideños y para las trabajadoras del centro. Por tanto, yo creo que tenemos que ser en este sentido optimistas y con nuestra responsabilidad para controlar que el servicio funcione correctamente. ¿Si quiere añadir algo más, señor Silgado? Sí, no, ojalá que no haya ningún problema. De todas formas, lo acaba de decir, si en 10 años se hubiera podido poner, sería algo menos de la mitad y hombre, al final lo vamos a hacer con fondos propios, todo, porque al final son fondos propios. Con lo cual, también esperábamos un poco la Junta de Extremadura, que para otras cosas pues ha dado, Diputación, vale, que está dando, pues la Junta de Extremadura podría haber aportado que mínimo que la mitad.
Gracias. Bueno, pues ya está. Antes de proceder a la votación, para finalizar, evidentemente se va a hacer con fondos propios, algo se aportó de un fondo del Plan Activa, más mérito que tiene, que un ayuntamiento pequeño como es este con fondos propios pueda finalmente construir una residencia que se ha construido desde el inicio. Por tanto, desde el inicio se ha construido con fondos propios, no nos ha dado la Junta de Extremadura ni la de Vara, ni la de Monago, ni por el momento la de María Guardiola, con la cual sí hay un compromiso, lo he dicho en este pleno, para dar una subvención entre 200 y 250.000, pero como se quedó la comunidad autónoma sin presupuesto en este año, pues eso está parado. Ojalá salga el presupuesto para el año que viene y podamos verlo. Entonces ampliaríamos aún más. Pero si hubiéramos ido a un menor importe, hubiéramos ido parcheando la residencia y le digo yo que al final no hubiera salido. Por tanto, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ser sobre todo comprometidos con los malpartideños, porque, insisto, desde que abrimos hace 12 años, la demanda es altísima y es una pena ver cada día cómo gente viene aquí a pedirnos que traigamos a su padre, a su madre, que están en otros pueblos de Extremadura, que quieren volver a su pueblo, que quieren morir en su pueblo y, por desgracia, no le podemos dar esa última voluntad pues porque no tenemos plazas. De esta forma, yo creo que ampliaremos ostensiblemente la oferta de plazas y de esa forma no solamente mejoraremos el empleo también, sino que toda esta gente podrá quedarse en Malpartida y podremos ver entre todos la satisfacción de hacer una inversión que creo que va a quedar por muchos años para beneficio de toda Malpartida. Insisto, es complicado, insisto, cuesta muchísimo dinero y muchos problemas que estamos teniendo de la burocracia, de problemas técnicos con Iberdrola, etcétera, pero seguimos capeando el temporal y yo espero que esto, más pronto que tarde, sea una realidad para todos los malpartideños. Pasamos, por tanto, a votar la aprobación del pliego en los términos indicados, pliego de cláusulas administrativas particulares, sus anexos y la memoria justificativa. ¿Votos a favor? 5. Votos en contra, 0. Abstenciones, 2. Queda, por tanto, aprobado por mayoría. Pues siendo un pleno extraordinario urgente, en este no proceden ni ruegos ni preguntas ni informes de alcaldía, por tanto, se levanta la sesión hasta la semana que viene, que tendremos el pleno ordinario el próximo viernes. Muchas gracias a todos.